Bienvenido mi gente a The Immigrant Table, este podcast donde celebramos la comunidad latina, donde vamos a mostrar lo bueno de que tenemos todos nosotros los inmigrantes que llegamos a este país para sumar, para dar más de nosotros. Hoy yo tengo una invitada bastante especial para nosotros, para mí, para la producción completa de Creative Room Media, que produce este podcast. Es una persona que nosotros le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, y que es la dueña de esta estatuilla que está aquí, que ustedes ven aquí. No fue que yo me la gané, o sea, quiero, pero no todavía. Nuestra querida amiga Lilian Mas está aquí con nosotros en The Immigrant Table, que nos viene a contar su historia, una historia bastante impresionante. Nos va a decir de dónde viene Lilian, todo lo que ha hecho y cómo Lilian llega a ganar 8 premios Emmy también, ¿verdad? Lilian, esa cámara es suya. Háblele a su público. Estoy acostumbrada a entrevistar a las personas, así que es muy difícil cuando ya uno está del otro lado, ¿no? Ya siendo el entrevistado. Así que haré lo que todo el mundo hace. Esperaré las preguntas para contestar. Lilian, yo quiero que tú nos digas primero de dónde viene Lilian. O sea, yo sé que tú eres de Honduras, pero yo quiero que tú me cuentes un poco esa Lilian, la niña que creció en ese hermoso país, su familia, sus inicios. Dime de eso. Vengo de una familia de clase media, ¿verdad? Gracias a Dios mis papás pues no estuvieron en el lado de la pobreza de Honduras, porque Honduras es un país muy pobre, que tiene mucha belleza, riqueza natural, pero pues es un país con escasas oportunidades, ¿verdad? Pero gracias a Dios mis papás, ambos padres, tuvieron una educación formal y pues la situación de la familia no fue mala. Soy la única hija de una familia de 4 hijos, 2 varones arriba mío, uno menor, y yo soy la tercera. O sea, que tú eres machera. Pues era cuestión de sobrevivencia. Y así crecí, o sea, defendiéndome de mis hermanos. Mis vecinos, en su gran mayoría eran varones. Tenía una vecina mujer y no la dejaban salir. Pero yo, como crecí entre hombres, jugaba como hombre. O sea, creo que una vez me regalaron una muñeca, jamás la usé. No cambió mi orientación. No, yo sé que no. Solo que disfrutaba jugar fútbol en la calle. O sea, mis rodillas son el mapa de mi infancia. Sí, no tengo unas rodillas femeninas porque jugaba bastante en la calle, fútbol, guerritas con piedras, maules, nosotros decimos maules, canicas, y aguantaba los castigos como los hombres, o sea que era un poco salvaje. ¿Sí? Fui un poco salvaje, pero era cuestión de sobrevivencia. ¿Todavía tú no eres salvaje? Todavía. Un poquito, pero me modero, trato. Depende delante de quien sea. Sí. Bueno, pero qué chulo. Tú dices que tuviste una infancia bastante bonita, por lo que, ¿verdad? Por lo que dices. Sí, no fue perfecta, ¿verdad? No fue perfecta porque nada puede ser perfecto. A través de las tribulaciones, como nos vamos haciendo más fuertes. Mi papá se divorció a los 13 años. Yo, al ser la única hija, pues yo respiraba a través de mi papá. Mi papá era todo para mí. Y al divorciarse mis papás, aunque había paz en la casa, pues era una paz relativa porque en mi interior yo anhelaba estar con mi papá. Y eventualmente, como a los pienso yo que 16 años, me fui de mi casa sin decirle a mi mamá nada, solo me fui a vivir con mi papá. Sí. Y fue un tiempo muy bonito que Dios me dio para poder compartir con mi papá. Mi papá pues vivía solo, se sentía solo, entonces lo pude acompañar. Mi papá pues murió eventualmente. Mi papá, todos eran creo que eran 7 o 8 hermanos, todos varones. Y todos tenían afecciones del corazón, pues mi papá no fue la excepción. Encima de que tenía su situación con el corazón, lo picó una chinche que le hacía que su corazón creciera mucho. Wow. Entonces ya llegó un punto en que ya no le cabía en el pecho y murió. Entonces fue un tiempo muy difícil para mí. Y durante ese proceso que mi papá padecía de su corazón, miré la mano de Dios en muchas ocasiones. Soy cristiana y miré milagros hacerse, y para el tiempo que él murió, pues ya mentalmente estaba preparada, emocionalmente no. Y ahí es cuando me vengo a Estados Unidos. Ahí, en ese tiempo que tú decides venir a Estados Unidos,
Sí, o sea, mi mamá, pues mi mamá era más con mis hermanos, yo era más con mi papá. Entonces yo sentía que Te quedaste sola. Okay. sí, y hasta el sol de hoy siento que no que estoy sola, sino que en aquel momento yo sentía que no era ni de aquí ni de allá. Mi papá ya Okay. no estaba, sentía que no pertenecía a ningún lugar. Y pues la relación con mi mamá en ese entonces era un poco precaria, por decirlo así, no había una afinidad que, por ejemplo, no sé si todo el mundo tiene así con su mamá, pero no, mi papá era básicamente todo para mí. Entonces, cuando muere mi papá, siento que, híjole, no pertenezco acá y ya donde yo sentía que pertenecía ya no existía, ¿no? Entonces me vine a Estados Unidos a pasar 2 semanas, ya van 24 años y aquí sigo. Todavía desde ese momento. Sí, de ese momento. Pero ya para ese entonces yo ya había alcanzado cierto grado de independencia porque jovencita, como a los 17 años, me dieron una oportunidad de trabajar en radio en Honduras. Okay. Y de allí hice una pasantilla, una práctica, un internship en un canal de televisión en Honduras y me ofrecieron un puesto después de esa pasantía. Entonces empecé a trabajar en televisión, en producción en Honduras. O sea que la semilla de trabajar en televisión viene desde Honduras. Desde Honduras, sí. Yo Exacto. trabajé, sí, radio, después televisión. También estuve produciendo y presentando un programa cristiano en Honduras. Y ahí fue pues mi primera experiencia. Yo siento que no tuve que tener esa preocupación de todo el mundo de saber qué es lo que va a hacer uno con su vida, porque fue como que el Señor me fue poniendo todo ahí. Yo no escogí ser periodista, yo no escogí estar en medios de comunicación. Dios te dio ese... Me puso ahí. Muchos dicen, la vida me puso ahí. Yo digo, Dios fue quien marcó mi camino, sin yo pedírselo. La misericordia de Él, pero lo hizo. Pero sí, no tuve que pasar ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? O sea, no. Cuando tomas la decisión de venir a Estados Unidos, ¿qué fue como eso que te empujó a tomar? Porque no es una decisión para todo el mundo. Yo sigo diciendo que el tomar la decisión de emigrar es una decisión muy valiente. No todo el mundo sabe a lo que viene. Y si tú tienes claro de que vas a emigrar, por lo menos tú tienes una idea de lo que tú quieres, que tú sabes lo que vas a pasar. Pues yo en Honduras tuve siempre el sueño de vivir así como una serie, no sé, para quienes la hayan visto, se llama Friends, en la que vivían grupos de amigos en un apartamento y eran hombres y mujeres y se llevaban bien, ¿no? Sí. No es que tenían precisamente algo, pero ese tipo de convivencia no se podía hacer en Honduras porque una mujer que mete hombres a su apartamento ya de la vida feliz, ¿no? Sí. Entonces era algo que yo sabía que no iba a poder vivir en Honduras en aquel entonces. Ahora creo que ya la sociedad está un poco más abierta de tener roommates y de vivir así, de alquilar un apartamento entre varios. Siempre soñé hacer eso, pero no fue eso lo que me motivó. O sea, fue la muerte de mi papá. Sí. Yo entré en una depresión muy grande y vine a pasar 2 semanas de vacaciones. Y esas 2 semanas se convirtieron, no me voy a quedar un mes. Y después, no, me voy a meter a clases de inglés. Y me estuve un año extendiendo mi visa. Cuando me toca regresar a Honduras, pues yo ya me había acostumbrado a vivir sola, a tener mi independencia, a experimentar cosas que no había vivido nunca en Honduras. Regreso a Honduras y entré en una depresión horrible porque me tocó aceptar la ausencia de mi papá. O sea, yo me vine literalmente como 3 semanas después que mi papá había muerto. Entonces, cuando yo regreso a Honduras es como que caer en la realidad de que mi papá realmente no estaba. Esto fue lo que pasó. Por lo que yo me fui, me volví a encontrar con eso. Me volví a encontrar con eso y no aguanté el dolor, o sea, la depresión, y aparte que no le hallaba sentido a mi vida. Volví a la universidad y todo, pero yo sentía que me estaba ahogando en el país, ¿no? Entonces ya decido regresarme y haber pasado por esa parte de inmigración. Yo venía con mis maletas llenas porque ya venía a quedarme. Y los de inmigración me empezaron a registrar absolutamente todo. Entonces, oré. Me mandaron al cuartito ese que lo entré. El famoso cuartito. Ese, sí, de la tortura, digo yo. Estuve ahí, y el tipo que mandó a deportar a todo el mundo, o sea, todas las personas que llegaban con ese hombre que era muy enojón, muy malo. Lo mandaban para atrás. Y me tocó a mí. Yo oré para que no me tocara el hombre, pero me tocó él.
Y entonces, y a mí fue la única que no mandaron de regreso para su país. Entonces, en ese momento entendí yo que Dios tenía un propósito para mí Te en había este mandado. país. Sí. Y entonces, cada vez que he pasado cosas difíciles, pero cada vez que yo me acuerdo de ese momento, y Dios fue quien abrió la puerta, entonces tengo un propósito en este país. Qué bonito. Y así. ¿Cuál fue el momento más difícil en el proceso de adaptación a los Estados Unidos? El idioma, el Pues clima. sí, fue el idioma, pero yo creo que fue el aceptar que ya me estaba convirtiendo en adulta. Ya mi Sí. papá no me estaba manteniendo, yo ya Ujú. tenía que velar por mí. Y mi mamá en aquel entonces, en un esfuerzo de que yo no me viniera, me dijo, si te vas, no me pidas Nada. ni $1, me dijo. Entonces, entre el orgullo, ¿verdad? El querer también salir adelante, nunca pues acudí a ella en ese sentido. Entonces me miraba forzada a buscar trabajo. Entonces yo creo que fue una etapa muy, si estoy hablando mucho, Carlos, por No, no, favor, no, 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 no. pero fue una etapa muy difícil porque, claro, yo estaba trabajando en oficinas, estaba trabajando en un ambiente completamente diferente en Honduras y el venirme a Estados Unidos y el aceptar mi nueva realidad, fue muy, muy difícil. O sea, cuidé niños. O sea, pero espérate. Cuando llegaste, ya tú vienes con el plan de quedarte. ¿Cuál fue ese La primer segunda trabajo? vez. La segunda vez, sí. Ajá. Pero ¿cuál fue ese primer trabajo que no es oficina, que no es nada? O sea, el primero que te tocó. Niñera. Niñera, ok. Fue niñera de un niño colombiano que habían adoptado una pareja de americanos. Ok. Y pues era bien difícil porque la manera de criar de esa familia en particular era bien compleja, ¿no? Nosotros no usamos wipes para limpiar al bebé, era con trapitos y uno tenía que y después ir a lavar el trapito. Entonces era como que me ensuciaba de las heces del niño y el niño lloraba y me volvía loca porque no paraba de llorar y si estaba durmiendo y se caía un alfiler se despertaba. Entonces era aceptar lo que estaba haciendo para poder vivir en Estados Unidos, lo que había dejado en Honduras y el tener que lidiar con un niño, porque yo era responsable por esa vida. Si algo le pasa a ese niño, yo podía ir a la Sí, cárcel. claro. Entonces, sí fue algo, un momento de aceptación, de transformación, de llorar, porque no era lo que yo quería hacer, pero era aquí en el lugar donde yo quería estar. Ok. ¿Y cómo tú descubriste, por ejemplo, la pasión por el periodismo? Ya tú venías trabajando desde Honduras en televisión, en radio y eso, pero tú sabías que querías trabajar aquí periodismo en Estados Unidos. Cuando yo me vine y yo había renunciado a lo que había dejado. Ok. Y pues muy difícilmente uno como inmigrante empieza a creer que uno puede hacer lo mismo que hacía en sus países porque sabe que lo que estudió en sus países aquí no vale nada, Ujú. ¿verdad? Al menos que lo valide y vuelva a estudiarlo. Entonces literalmente era como empezar de cero y yo no tenía pues ni el idioma, porque yo no Ujú. hablaba absolutamente nada de inglés y tampoco tenía los fondos como para pagar una universidad. Mi prioridad en ese momento era pagar mi apartamento, mis La gastos comida. básicos. Pues gracias a Dios en aquel momento no tenía yo, bueno, ahora tampoco, gracias a Dios ha sido bueno que ha sostenido a mi mamá en Honduras. Yo no tenía que mandar dinero en Honduras y básicamente lo que ganaba era para poder sostenerme yo acá, ¿no? Y pues trabajé de mesera. Eh, Entre los muchos trabajos que hice, porque hice bastantes, no solo fue niñera, o sea, hice bastantes cosas. Y un día estaba viendo la televisión y una ex colega mía en la radio en Honduras la estaba presentando como presentadora de Primer Impacto. Y Mm. entonces fue como un roller coaster, como, o sea, me emocioné. Para ese entonces yo había dado a luz. Yo estuve 8 años indocumentada en Estados Unidos. Wow. Y durante ese tiempo fui mesera, que fue en el tiempo que conocí al papá de mi hijo, me casé. Me imagino que tuviste delirio de persecución. O sea, que en el sentido de que cuando digo delirio de persecución, es que le pasa a la mayoría de los inmigrantes. Se Todos siente los que días. lo están siguiendo. Todos los días. Yo creo que la pesadilla recurrente de todo mi tiempo que no tuve de documentos era que me deportaban,
que regresaba avergonzada a mi país y que dejaba todo lo que había comprado acá. O sea, era el mismo sueño una y otra vez. Y sí, ese delirio de persecución es una constante en la vida del inmigrante. Yo me iba al restaurante y muchas veces habían hecho redadas en los restaurantes aledaños al restaurante en el que yo trabajaba. Entonces yo recuerdo que el uniforme era pantalón negro, camisa blanca. Yo llevaba todos los días en mi mochila un suéter de color y aritos y cosas como para que si venía la migración, decía yo, me pongo un suéter, me pongo aritos y lo que sea para verme diferente. Yo tenía como que mi outfit ya determinado porque yo me decía, Si me deportan con altura. No. Si llega la inmigración, yo me siento en la mesa de alguien y yo me hago pasar como cliente. Yo no estoy aquí trabajando. Yo tengo papel. Yo trabajo, yo no. Y entonces, esa era mi manera que yo decía cómo me iba a salvar, ¿verdad? Sí. Y claro, tenía identificada todas las salidas y todas las cosas, ¿verdad? Porque, wow. Y eso era difícil. Es difícil ser inmigrante indocumentado. Es difícil ser inmigrante en sí, pero cuando no hay documentos, no hay esa estabilidad legal y emocional, porque le afecta a uno a nivel emocional también el no tenerlo. Es muy difícil sobrellevar, ¿no? Pero lograste entonces ajustar tu estatus, ya. Sí, el restaurante en el que trabajaba en ese entonces hacía como sponsorship. Ok. Entonces inicié mi proceso con ellos y el día que me casé, pues cambié del proceso que estaba iniciando con ellos al de mi esposo en ese entonces. Y pues ahí se aceleró el proceso y ya me convertí eventualmente en residente y en ciudadana americana. Excelente. Entonces ya no tienes limitante para poder ejercer como periodista en Estados Unidos. Pues sí las había, porque ¿sí? Uno tenía que, en el tiempo en el que yo trabajé en la televisión, la tecnología era completamente diferente. Uno editaba de un cassette a otro, y, o sea, eran 3 cassettes, 2 cassettes donde tenía... En mi país dice, no hables mucho para que no se te vea el refajo. Sí, para que no saquen cálculo. Ya tengo unos cuantos años. Entonces era como que era diferente la tecnología, ¿no? Sí. Era, o sea, lineal y no lineal, o sea, son cosas completamente diferentes. Entonces yo tenía que actualizarme. Para poder yo trabajar como periodista, yo tenía que mostrar que tenía una preparación. Tenía que hablar inglés, porque para hacer entrevistas, sí, aunque la historia yo la haga en español, uno sale a la calle y hace entrevistas en inglés, ¿no? Y estás en Estados Unidos. Y todas las agencias gubernamentales dan en inglés. Ahora, poco a poco, están cambiando, dando recursos en español, pero no era el caso en aquel entonces. Entonces dije yo, cuando miré que esta chica, Sacha Preto se llama ella. Oh, claro. La había conseguido. Ella es una persona muy noble, muy trabajadora, muy diligente en todo lo que hace. Entonces dije yo, en el momento que lo anunciaron, ¡Sacha! Dios mío, Sacha. O sea, era una felicidad porque yo estaba viendo a mi amiga conquistando las grandes ligas, ¿no? Uh-huh. Y aparte que era alguien que se lo merecía, porque no solamente se había preparado a nivel educativo, sino que tenía un corazón de servicio. Era uh-huh. una chica noble y que se había esforzado por ganarse una beca, porque yo sabía, yo fui parte fui testigo del proceso que ella pasó para poder obtener esa beca, ¿no? Y su papá había muerto, su mamá era el sostén de la familia. Entonces yo miraba cómo se esforzaba ella a nivel personal y su mamá también con su hermano, ¿no? Entonces yo tenía mucha admiración por ella antes y cuando la miré ahí, pues mucho más. Entonces, pero la emoción esa de que Sacha estaba ahí me duró como una semana, el orgullo uh-huh. de sentir que hondureña y no sé qué. Y con el tiempo, como después de la semana, no se me convirtió en envidia, se me convirtió en dolor interno, porque ¿qué estaba haciendo yo con mi vida, no? Uh-huh. Ya para ese entonces ya mi hijo tenía como 6 meses, 6, 7 meses, y decía yo, no quiero llegar a mayor y que mi hijo vea que ni siquiera hice el esfuerzo de superarme, uh-huh. que voy a estar mesera siempre. Y entonces dije yo, no, yo me voy a meter a estudiar.
pero yo no tenía dinero. Yo no tenía ni un 5 y la situación con el papá de mi hijo pues ya estaba un poco, o sea, Deteriorada. sí, mi hijo era un bebé, pero había ahí ciertas diferencias que pues para mí no era mi ideal de familia, ¿verdad? Y ya las cosas estaban mal, entonces me daba miedo porque quería superarme, pero también estaba lidiando cómo me voy a sostener rol ahora con un hijo, Ujú. porque hay que pagar babysitter, hay que pagar, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y lo último que iba a pensar yo es en estudiar. Ujú. Pero Dios fue tan fiel que es que cuando uno le entrega los sueños, Adiós, claro. Él se encarga del resto. Él se encarga del resto. Yo creo que muchas veces los mismos, el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos Uno mismo. y nuestros pensamientos, ¿no? Pero el Señor me proveyó y me gradué con honores y sin pagar un 5. Wow. El Señor me proveyó con ayuda financiera, con becas, con grants, se le llaman Ujú. en inglés. Pero tuviste que fajarte. O sea, o sea, nosotros conocemos que la misma palabra lo dice. O sea, no solamente hay que esforzarse. Sí, que no es que las cosas me cayeron del cielo, o No, sea, el maná no cae del cielo. O sea, exacto. hay que esforzarse para poder lograr eso que tú Sí, querías. fue muy difícil porque en ese entonces yo tenía que dejar a Noah con la babysitter que más barato me cobrase esa semana. Claro, hay un cargo de conciencia ahí, ¿verdad? Sí, claro. Aparte que el papá de mi hijo me regañaba porque decía que yo le daba prioridad a mis estudios y yo decía, ¿por qué no entiende que lo Tenía está ese haciendo? cargo, tú tenías ese cargo de conciencia, o sea, te sentía como que te estaba atacando en ese sentido. No, no es que me sentía, o sea, me estaba atacando porque me Sentías decía que culpa. yo, mm, me decía cosas que no quiero decir porque, de verdad, tengo que respetar, es el papá de mi hijo, pero en el momento yo le resentí mucho porque me hacía sentir muy mal en cuanto a lo que yo estaba haciendo para poder graduarme, ¿no? Ujú. Eh, ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Me duele todavía el haber dejado a mi hijo a un lugar o allá cuando me cobraban más barato. Sí, pero si no hubiese hecho eso, no hubiese podido darle un ejemplo a mi hijo Ujú. o proveerle también a mi hijo sus necesidades básicas, ¿verdad? Sí. Pero en este sentido, porque lo que yo veo es lo siguiente, tú sacrificaste un momento, por ejemplo, con tu hijo pequeño, tuviste que llevarlo a la babysitter más barata, pero lograste graduarte. Sí, y fue muy difícil porque es que me tomó mucho tiempo porque yo no hablaba inglés, como les decía, ¿no? Exacto. Y cuando uno viene acá y ya tiene cierta edad o cuando ya te ha pasado el tiempo, porque a todo esto ya tenía unas cuantas décadas. Ya estaba, no, ya estaba mayor. Y bueno, lo voy a decir, tenía 30 años cuando me pasó todo esto. Lo digo porque uno deja de soñar. Eso hace 3 años, señora, nada más. Porque ella tiene 33, realmente. Ay, Dios mío. Me reía, se van las arrugas. ¿Cómo se llama? No, uno, es lo que decía, o sea, los pensamientos de uno son muchas veces nuestros Ujú. peores enemigos. Entonces, para mí era muy difícil creer que yo podía convertirme en algo más que una mesera a los 30 años. O sea, que yo iba a empezar a estudiar, a empezar de cero a los Ujú. 30 años, sin saber Nada. inglés, Ujú. cero, nada. O sea, lo básico, así como para vender la comida que vendía en el restaurante, ¿verdad? My name is, you want fajita de chicken, de beef, ya, That's el it. lenguaje básico, ¿no? Pero para un lenguaje académico, ¿Es importante hablar inglés si se viene a inmigrar? no, yo creo que la necesidad lo forza a uno Ujú. a aprender, ¿no? Es necesario tener el coraje de tomar la decisión, Ujú. pienso yo. Este, y nada, entonces me tocó aprender inglés desde cero. Y el proceso de tomar inglés de cero, pues me tomó unos cuantos años, ¿verdad? Y, y al final me terminé graduando con honores. O sea, pasé de no hablar nada a hablar, estando vieja, señores. Sí, porque es que yo pienso que uno piensa, ay, los niños absorben como una esponja. Ujú. Ay, es que cuando uno está joven se aprende. Ujú. Pero cuando ya uno está viejo, pues ya no, ya no. Y entonces tenía dos opciones, o me metía en la cabeza de que ya no es que ya estoy vieja, Sí. o hacía el esfuerzo por aprender. Mi inglés no es perfecto,
no es perfecto, hasta el sol de hoy no es perfecto, pero me ha permitido ganarme la vida. Exacto. Y me ha permitido como reportera también hacer historias en inglés, con acento. Y yo creo que es importante recalcar que esa es la naturaleza de Estados Unidos, por lo menos, es la variedad, es la diversidad de personas sin acento, personas con acento, de todas las partes del mundo que estamos tratando de salir adelante. ¿Tú crees, al igual que yo, no sé, que los que se burlan del acento de nosotros somos nosotros mismos, los latinos? Oye, No. ¿por qué te lo digo? Mi jefe es americano. Sí, yo siento que la gente... no, le escucho. No, espérate. Mi jefe es americano. Y yo le digo, mira, excúsame porque mi inglés no es el mejor. Y él me dice, tu inglés es mejor que mi español. Ajá. Sí, bueno, hay de todo tipo de gente, ¿verdad? Sí, no. O sea, yo he encontrado americanos que yo les estoy diciendo, qué sé yo, inventar, I'm hungry, o hungry, o lo que me salió. ¿Ah? I'm hungry. What are you talking about? O cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo digo esta gente solo es que es mala para quererlo hacer sentir mal a uno, porque si yo estoy hablando en un contexto de lo que sea y saben más o menos de lo que estoy hablando, solo lo hacen porque les molesta que uno no esté. Exacto. Entonces, sí y no. O sea, sí hay gente que es así, pero yo siento que somos más nosotros los que pensamos, ay, se van a reír de mí, o ay, me va a criticar que porque no lo estoy diciendo. Yo miro cuando el americano llegan a nuestros países, ellos se aventuran y se van así como en tobogán, ¿no? Sí. Con aceite así de una. O sea, no les importa. Ellos quieren practicar, ellos quieren aprender. Aunque lo digan mal. Aunque lo digan mal. Sí. Exacto. Y entonces, pero nosotros pensamos demasiado las cosas y eso es lo que nos limita. Entonces, yo lo que hacía es que me subía al metro, y pues el metro son varias, aquí en Washington DC tiene varias colores, entonces va ida y regreso en la misma línea, o si uno quiere se transfiere. Entonces yo agarraba el metro de punto A a punto Z, y en el camino todo el que se sentara conmigo yo le hablaba. Unos se molestaban, otros hablaban conmigo, otros no me entendían, pero a mí no me importaba si se reían de mí, porque yo sabía que más nunca los iba a volver a ver. Entonces eso fue una manera como las que practicaba inglés o aprendía inglés. Okay. Entonces yo quiero que tú me digas, después que te graduaste, ¿a cuánto tiempo te tomó conseguir ese trabajo? Ese primer trabajo de periodismo, porque la gente piensa que, me gradué hoy ya, mañana tengo el trabajo de mi sueño. Yo sabía 3 cosas. Una, que yo quería trabajar para Univision. 2, que no quería trabajar para Telemundo en ese momento. Y 3, que en aquel entonces, pues la gente, no había una rotación de periodistas como la hay ahora, había mucha más estabilidad. Entonces las personas tenían 10, 15, 20 años trabajando en esas posiciones, entonces difícilmente soltaban esas posiciones. Entonces era como bien complejo, porque ¿cómo yo iba a conseguir una posición? Una plaza. Pero justo creo que fueron como una semana antes de graduarme, vino un amigo mío y me mandó un texto y me dijo, te están buscando en Univision. Y lo que él había visto era una posición abierta en Univision, en una página que se llama Craigslist, que es donde la gente vende cosas, pero lo habían puesto ahí. En aquel entonces era como el LinkedIn de aquel entonces, ¿no? Y entonces miré la posición y ese mismo día dije yo tengo que yo no tenía resumen, pues ¿qué resumen de qué? De mesera, o sea, pero yo vine y puse mi experiencia en Honduras y todas las cosas. Y ese mismo día yo imprimí mi resumen y me fui a aparecer a Univision. La posición había sido publicada en línea para aplicar en línea, pero yo me aparecí ahí. Y yo recuerdo que un domingo antes, el pastor de la iglesia había dicho, cuando usted quiere un terreno, usted vaya a ese terreno y mire, quítese el zapato. Yo sé lo que es eso. Me dijo, quítese el zapato, ponga la planta de su pie y declare que se va a hacer su terreno, que usted va a conquistar ese terreno. Que no sé. Yo dije, bueno, en el domingo, así como que
qué show, ¿cómo voy a ir a quitarme el zapato a una mujer? Anyways, y la cosa fue que, bueno, ese día, eso fue ya como fue el miércoles, por ahí, jueves. Vine yo, imprimí mi resumen y llegué. Y la recepcionista, que ahora la quiero mucho, Milagrito se llama, me dijo, vengo a hablar con el director de noticias. Entonces me dice, ¿tienes cita? Entonces le dije yo, no tengo, pero que mire, una plaza que está abierta y quiero venir a aplicar. Y venía con mi folder del resumen, me dice. Bueno, él no atiende gente si no tienen cita, me dice. Pero dice, ¿no será que puede preguntarle si me puede atender? Entonces, bueno, voy a ir a ver, me dijo. Pero Milagrito no era fácil. yo no le aseguro nada. Y me hacía cara así de, yo no le aseguro nada, me dijo. Y entonces vino y se dio la vuelta y se fue. En lo que se fue, ¿qué creen que hice? Te quitaste el zapato. Me quité el zapato. ¿Quién dijo miedo sin temor al éxito? Me quité el zapato. Yo, si fuesen a las cámaras Sí. de ahí, de la recepción, lo encuentran de ese día. Pero me quité el zapato y dije, y me puse la planta del pie y empecé. Ahora yo declaro que este va a ser mi sitio de trabajo y que este es el terreno que Dios me dio para conquistar. Wow. Y que Dios no me trajo aquí para volver atrás, como dice la Biblia, y aquí voy, que no sé qué. Padre, por favor, dame la gracia, dame el favor y dame las palabras correctas. Y miro que venía la señora Milagritos ahí y me metí el zapato y ya terminé la oración. Y yo como que sin nada. Me dice, pues tienes suerte porque la va a atender, me dijo. Pero aquí nadie viene sin cita, me dijo. Y ya, pues llegó, salió el Señor. Entonces, ¿cómo está? Mucho gusto. No voy a decir el nombre. ¿Cómo está? Mucho gusto, me dijo. Entonces, mucho gusto, mire la plaza, bla, 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 bla. Le saco el programa. Me dice, ¿de dónde es usted? Ah, de Honduras. Bueno, me dice, aquí no está en Honduras, me dice. Aquí usted no se aparece a los lugares así. Usted pide una cita y usted después, hábleme de su, no, es que yo hay esto y yo lo otro. Bueno, me dice, tenés suerte, me vuelve a decir, tenés suerte. Me dice, vení mañana, te voy a hacer una prueba. Y yo llegué al día siguiente y pues me hicieron la prueba. Salí al aire ese día. Wow, el mismo día que El mismo día de la prueba, ajá. Y salí al aire ese día y me dijo, regresa mañana. Y de ahí regresé pasado y regresé pasado. Y así me tuvieron como por 2 meses. Así hice freelancing como por 2 meses. Y mientras tanto estaban decidiendo qué iban a hacer con la plaza, ¿verdad? Que si me la iban a dar o no me la iban a dar. Y pues yo ya me daba por empleada, ¿no? Porque si me siguen llamando para que siga haciendo el trabajo. Pero un día me mandó un email después de que había llegado a la casa, después de haber trabajado, y me dijeron, Lilian, tomamos la decisión de darle la oportunidad a alguien más. Gracias por el tiempo, se te va a mandar el cheque de lo que te debemos. Y así como que hasta ahí quedó. ¿Y cómo te cayó eso? Obviamente. Pues sí, como un balde de agua helada, ¿verdad? Y era como el miedo que tenía de no regresar, de regresar a ser mesera habiéndome graduado. Que no es que tan mal que sea mesera. No. O pero... sea, a mí me sirvió mucho para aterrizarme. Exacto. Aterrizarme, ¿verdad? Porque como mi vida en Honduras había sido diferente, pero entonces sí, había pasado yo de que tener gente que me viniera a atender a una mesa, andar atendiendo yo. Entonces fueron todos los trabajos que yo hice me fueron moldeando. Pero era algo que yo no quería hacer porque yo no quería que me dijeran, te dije, o sea, ¿para qué tanta cosa si no ibas ¿no? Y ese era como mi temor. Y entonces era como que regresar al temor que tenía se me estaba volviendo realidad. Sí. Y justo me había sobrado dinero para de grants, ya se me olvidó la palabra que se dice grants, pero de dinero gratis que me habían dado para poder estudiar. Entonces decidí sacar unas clases de seguridad, de cuestión de crimen, que eso es algo que me gusta bastante, ¿no? Entonces empecé a sacar esas clases y recuerdo que todos los días yo me levantaba y yo le oraba a Dios. A las 3 de la mañana yo me levantaba y yo le oraba a Dios. Yo le decía, Señor, yo soy amiga, o sea, me tocó regresar al restaurante. Pero yo era amiga de todos los cocineros, de los que lavaban platos, de los que corrían la comida.
Y yo le decía, Señor, yo quiero que ellos se sientan importantes porque son mis amigos. O sea, yo quiero que si yo salgo en televisión, que ellas sientan que son amigos de la que sale en televisión. Yo quiero que ellos se sientan importantes. Yo quiero que un montón de mamás solteras que ya están mayores, yo quiero ser ejemplo para ellas, para que vean que sí se puede soñar aún cuando es tarde, ¿me entiendes? Porque cuando uno toma decisiones y empieza el proceso diferente, Sí, ¿no? O claro. sea, quizás lo mejor hubiese sido que me graduara, que todo y después tener un hijo, ¿verdad? Pero que aún así el Señor en su misericordia le abre caminos a uno. Entonces, Así es. yo le decía, Señor, yo quiero ser esa persona. Yo te prometo que voy a ser esa persona. Y en ese entonces había una canción de Jesús Adrián Romero que la letra dice, usted que canta bien, Carlito, la puede decir, eh, dice, heme aquí, Señor, envíame, yo quiero ir a donde me mandes. Y le dice, yo lo haré, te obedeceré Sin sin, reservas, sin, sin reservas, sin condiciones. te seguiré. Seguiré. Entonces Exacto. yo le No hice me la... vas a cantar. Y canta muy bonito. Y entonces, nada, esta canción fue como mi himno durante todo ese tiempo y donde yo le prometía al Señor que yo iba a obedecerle, que yo le iba a servir y que lo iba a hacer bajo cualquier condición. Y recuerdo mucho que ese día yo me levanté en la mañana, oré a las 3 de la mañana y él ya estaba como dándome, ya habían pasado como 2, 3 meses desde que me habían dicho que no en Univisión. Y yo ya pues estaba como, ya, pero no dejaba de orar y oraba con todo mi corazón. Y recuerdo que me paraba enfrente de la ventana a orar, a pedirle al Señor. Y para no hacerle largo el cuento, que ya se le hizo largo, pero un día yo estaba haciendo una tarea, estaba con mi hijo y fue un momento bien raro, porque yo estaba haciendo un proyecto de una de las clases que estaba llevando y tembló aquí en Ok. DC. Y al mismo tiempo que está temblando, me habla una compañera en aquel entonces de Univisión, bueno, ex compañera en eso. O sea, simultáneamente temblando, me estoy viendo las plantas que se movían así, estoy viendo a mi hijo y lo único que me dijo, esa mi amiga se llama María Rosa Luquini, flaca, ¿quieres trabajar? Sí, yo. Claro, yo quería decirle sí, pero en el momento, claro, tenía que guardar El glamour. el glamour, o sea. Y le digo que sí, claro, bueno, vente mañana, me dijo. Y ahí fue mi nuevo inicio en Univisión. Univision. Y Dios fue tan magnífico que, o sea, que fui a la persona que le habían asignado mi plaza, ella cubría el weather, el tiempo, y el que era el presentador del tiempo había renunciado, entonces ella pasó a ser la presentadora del tiempo y se volvió a liberar mi plaza. Entonces ahí es donde yo veo, y me han de llorar porque no lo había procesado así, que quizás las cosas son para uno y no siempre se van a dar de la manera que uno quiere, Así ¿verdad? es. Y Dios utiliza todos esos obstáculos y todas esas cosas para trabajar en nuestra fe, Ujú. en nuestra relación con Dios. Porque Dios me la pudo haber dado del Desde momento el uno, inicio, claro. pero no lo hizo así. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, Dios, la plaza estaba abierta, tenía tu nombre ya. Ya la Sí. plaza tenía tu nombre Mm. y se te iba a dar, pero tal vez Dios necesitaba como un poquito más, como refinarte un poquito más, tal vez. No. Pues sí, Dios no necesitaba, yo necesitaba. Exactamente, tú Yo necesitabas. necesitaba y ahora que lo veo, que estoy en otra etapa de mi vida, recuerdo esos momentos y son esos momentos lo que muchas veces me sostienen ahora, Ujú. ¿verdad? Dios muchas veces nos hace esperar y no es que no tenga nada para nosotros y se siente, se queda en silencio Ujú. muchas veces y cuando uno está en ese silencio es cuando uno se desespera porque es que uno quiere las cosas ya y entonces uno deja de creer porque es que Dios no le contestó lo que uno quería. Así es. Y muchas veces quizás lo que uno está pidiendo no es parte de los planes de Dios para nuestra Ujú. vida o no es el momento. Ujú. Y entonces ahí es cuando uno decide o creo o no creo en Dios, a pesar de, even if, ¿no? Aún si no me contesta mi oración, aún si no lo hace en el tiempo que yo quiero. Y entonces esa experiencia
también ha jugado un papel muy importante en mi hoy. Ujú. Y nada, empecé a trabajar, fue un tiempo de transición, el director de noticias con el que me estaba Siempre contratando. trabajaste en el área de noticias en Univision. Ujú, ujú. Sí, reportera. El director de noticias en ese entonces pasó por su proceso de retiro, Ok. y pues empezó una nueva directora de noticias, y entonces me quedé justo en ese proceso de contratación. El otro no me contrató y ahora quedaba que si yo era parte de la visión de la nueva directora de noticias, ¿no? Oh, ok. Y pues en ese entonces yo estuve en un tiempo de ayuno. Y me cuenta después mi jefa de que ella era cristiana, yo no lo sabía en ese entonces. Ella me decía, vamos a comer, Lilian, vamos a comer. Y yo, no, no puedo. Y el día siguiente, vamos a comer, Lilian. Y yo, no, es que no puedo. Entonces, después, como la tercera vez que me decía, Lilian, vamos a comer. Entonces le dije yo, bueno, le puede decir, no puedo ir a comer, no es que la esté rechazando, pero es que estoy en ayuno. Y entonces ella me cuenta que ella sintió en su corazón, ella es solo porque en el momento que yo le dije que yo estaba ayunando, ella supo del por qué yo estaba ayunando, sin yo decírselo, Mm, porque yo pude haber estado ayunando para estar de dieta, o yo pude estar ayunando, claro. Pero tenía un pero propósito tu ayuno. ella supo, y ahí fue con donde ella decidió darme la plaza ya, o sea, permanentemente. Y ahí empezó mi historia con ¿Qué Univision. Fue una tiempo tú historia duraste en Univision? casi 7 años. 7 años. Como, sí, 6 años y centavos, 6 años y medio. Entonces a mí me encanta que tú dices que habían tres cosas. Una, que tú querías trabajar en Univision. Dos, que no querías trabajar en ese entonces en Telemundo. Pero entonces pasas de Univision a Telemundo. Yo hice mi práctica, una de mis prácticas las hice en Telemundo. Entonces aprendí lo que quería aprender en Telemundo, cometí los errores que quería cometer en Telemundo. Y para el tiempo en que yo fui a hacer ya la prueba esta que les conté del señor pues yo ya tenía un poco más de dominio de cómo se manejaban las cosas y de lo que las expectativas que ellos podían tener de mí. Entonces no hice tantos errores como alguien nuevo pudiese haber hecho. Este, Telemundo fue tu último trabajo, o sea, hasta ahora, el último trabajo así a nivel noticiero que estuviste. o sea, después de 6 años y medio, yo eh, me tomo un break porque quería dedicarle tiempo a mi hijo. Ujú. Y bueno, fueron muchos factores. Fue un paso de obediencia que yo hice y fue una guerra grande con Dios porque el Señor me dijo que me saliera de ahí. Muchas cosas pasaron también entre el medio. Yo no quería. El Señor me dijo, o te salís, ¿O te saco? no, o te quedas sin mi protección ahí. Mm. Entonces yo eso no, yo solo respeto, entonces me salí, pero me salí a regañadientes. Y salí a hacer comunicaciones a uno de los gobiernos, a los principales gobiernos aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., y hacía comunicaciones específicamente para la comunidad latina. Entonces fue un lugar en el que crecí mucho, aunque renegué mucho, lloré mucho, porque sentí que me habían sacado, que el Señor me había sacado de Univisión y no precisamente que yo quería irme de Univisión. Entonces el aceptar el cambio fue muy difícil para mí. Y nada, estuve haciendo comunicaciones durante una temporada, un tiempo súper fuerte para la comunidad latina. Después vino COVID y pues me convertí, el trabajo que yo estaba haciendo, en la principal fuente de información para todos los latinos de esa área, del área, y aún de otros estados, de Virginia, de otros condados, Prince George's, y bueno, de otros lados, ¿verdad? Entonces era como que me daban 2, 3 de la mañana yo ayudando a gente que se quería suicidar, personas que los estaban sacando de la casa, tratando de conseguirles la ayuda que necesitaban, personas que no tenían comida, mamás que estaban desesperadas porque no habían perdido sus trabajos y no tenían cómo darle de comer a sus hijos, y nadie estaba saliendo de sus casas. Entonces era como tratar de ayudar a toda esta gente. Entonces encontré satisfacción y empecé a estar agradecida por mi trabajo Ok. por primera vez, porque cuando todo el mundo estaba perdiendo sus trabajos, yo tenía Tú tenías empleo. trabajo. Cuando todo el mundo le estaba reduciendo sus salarios, yo tenía estabilidad. Sí. Y entonces ya después dije, cuando encontré contentamiento y empecé a estar agradecida por mi trabajo, el Señor me dijo, para afuera. Y entonces Telemundo me empezó a decir que si me quería ir con ellos.
Yo decía, no, Señor, como la pandemia me ha enseñado la estabilidad laboral que yo tengo en este trabajo, ¿por qué me voy a ir? Y el Señor me dijo, soy yo tu proveedor. Bueno, ustedes han de decir que es que yo tengo que me hablo con el Señor, pero no, pero el Señor nos habla de muchas maneras y uno tiene que Así aprender a es. escucharlo. Y eso, yo no soy más especial que nadie. Ujú. Solo es nosotros tener esa A través de la oración, claro. claro, pero tenemos que buscar esa conexión con el Señor, porque yo puedo orar y pedir y pedir y pedir, pedir y no abrir mis oídos para Así escuchar es. lo que el Señor está Tiene para queriendo decir. decir. Claro, hay que ser también, y también no solo pedir, hay que agradecer. Ujú. Ajá. Entonces la cosa fue que, nada, el Señor me dijo, soy yo tu proveedor, vas a aprender que soy yo tu proveedor, que no es tu trabajo, que no es nadie, que no es tu esfuerzo, soy yo tu proveedor. Y tomé ese paso, me fui para Telemundo y fue un tiempo muy bonito para mí. Creo que fui lo más feliz, no sé si era porque estaba necesitando cerrar el ciclo que no había cerrado cuando me fui de Univision, Ujú. pero las condiciones de trabajo laborales que me dio Telemundo fueron muy bonitas. El tipo de historia que yo hacía, las condiciones en las que yo trabajaba, no me faltaba nada, hacía las cosas en mi tiempo, no tenía el nivel de estrés que tenía antes cuando estaba en Telemundo, porque me permitieron hacer historias que eran como más storytelling, Ujú. como más humanas. Ujú. Y a mí eso me gustaba. Y darle recursos, ayuda a la gente, es algo que me da mucha satisfacción cuando mis historias tienen un impacto social, ¿no? Ya sea en la vida de una persona o en la vida de muchas personas. Sí. Me da mucha satisfacción. Y entonces fue un lugar en el que fui muy feliz. ¿Y cómo se te hacía, por ejemplo, en este caso? Porque sea lo que sea, es un entorno bastante exigente. O sea, por lo que yo puedo ver como televidente, Univisión, Telemundo, tú ves que siempre es bien constante, o sea, la exigencia que tienen que tener todos los que trabajan ahí. Ya tú venías de un trabajo como Univisión. O sea, Univisión, yo creo que todo periodista o toda persona del espectáculo quiere pasar por Univisión. Igual por Telemundo. Ya tú habías pasado por ese lado. Y ahora que estás en Telemundo, ¿no se te hacía muy difícil? O sea, tú no lo veías tan exigente, o sea, No, porque uno aprende a trabajar bajo presión. O sea, el sí. nivel de, si la gente supiera todo lo que toma hacer una historia de 1 minuto, 2 minutos, yo creo que nadie tomaría el trabajo de periodista. Sí. Yo muchas veces digo, hay mucha gente que se mete al periodismo porque tienen el anhelo de ser famosos y no precisamente de servir. Ujú. Para sobrevivir en ese ambiente tienes que tener un corazón de servicio, Sí. porque uno sacrifica mucho. O sea, uno está pasando frío, uno está pasando calor, la gente está en Navidad en sus casas y uno está trabajando. Ujú. Nadie está viendo la televisión porque todo el mundo está celebrando, pero la industria nos exige que tenemos que trabajar. Pasan días de las madres y no precisamente siempre le van a aprobar a uno, o el día del padre, tomarse el día para poder ir a los eventos de la escuela de sus hijos. Uno sacrifica mucho tiempo ahí, o sea, No era solamente eso, también el hecho de que, por ejemplo, en el caso tuyo, que contabas historia de las personas, lo no drena, te drena, ¿verdad? O sea, lo afecta, te afecta. claro, y mucho, y ¿Cuál fue mucho. como esa historia que tú tienes en la memoria, que tú dices, a mí esta historia me marcó? Híjole, son tantas, o sea, son tantas de crimen que si se las cuento aquí, no, pues no nos van a bloquear aquí porque, o sea, han sido cosas que sí, que ni en las películas se ven, pero yo creo que me marcó y que más, Que te pudo haber marcado a nivel positivo. me marcó, me afectó emocionalmente, pero me dio mucha satisfacción. Fue una historia que hice de unos chicos de Guatemala. Se llama, lo pueden encontrar en YouTube. Ujú. Podemos poner imágenes también. Se llaman Los Niños de la Noche. Son unos niños que tienen un defecto en su ADN que hace que el sol les queme la piel o las Wow. luces artificiales. Entonces, cuando nosotros vamos a la playa, nos quemamos y pelamos, ¿no? Porque Ujú. nuestra piel se regenera, pero ellos no tienen esa parte del ADN. 1 en 1 millón de niños nacen así. Wow. Entonces, tienen que conocerse dos personas con el mismo gen y tener hijos pero ¿cuáles son las probabilidades? Lo que pasa es que como vivían en una aldea, y son indígenas mayas, en Guatemala se casan entre sí, entre primos, entre parientes, entonces los niños salían con este defecto. Entonces, cuando se queman, cuando el sol les da o las luces les dan, van creando cáncer, ¿no?
y se le hacen unos tumores así y se los van Wow. comiendo, y es muy cruel porque el gobierno local sabe, ellos no tienen los fondos para, es más, ellos ni siquiera entendían cuál era la enfermedad que tenían, ellos pensaban que era brujería los que le estaban haciendo. Wow. Entonces, cuando uno llega y los mira con sus tumores, con infecciones, con pus, con hoyos en la cara, son como monstruos, ¿no? Y lo triste es no como precisamente como se ven siempre, sino el saber de que están pasando dolor y no tienen ni una aspirina para calmar su dolor. Entonces vivían en carne viva cómo se los iba comiendo el cáncer. Y estamos hablando de niños, no pasaban de los 13, 14, 15 años Wow. por mucho y morían. Entonces, a través de esa historia, pues me afectó mucho emocionalmente porque los miraba. Y las condiciones en las que vienen eran precarias, o sea, literalmente eran casas de palitos, no de tablas, sino De ramas. de ramas. Entonces, muchas veces andaban los insectos, las cucarachas caminando y ellos no sentían, porque son tumores, entonces ya no tienen No tienen sensibilidad. sensibilidad. Y por eso venían todas las infecciones y todo, ¿no? Entonces, gracias al aporte de la comunidad en el área metropolitana, logramos recaudar fondos y se le construyeron casas. Y pues no se les quita la enfermedad porque es incurable, pero por lo menos Están más cómodos. tratamos de mejorar su calidad de vida por el tiempo que lograron vivir, ¿no? Muchos de ellos han muerto ahora. Y pues yo eso creo que es una de las historias que más satisfacción me dio y más me marcó. Fui 2 veces a Guatemala y pues me tocó dormir en medio de la naturaleza, en condiciones así fuertes, pero no me arrepiento. O sea, fue algo que me dio mucha satisfacción y me encantaría volver a regresar. Qué bueno. ¿Tú qué tiempo duraste en Telemundo? Casi 3 años. Casi O sea, 3 años. un poquito, unos mesecitos antes de los 3 años. ¿Por qué te fuiste de Telemundo? Me, ¿Te fuiste o te fueron? me fui. Fue una decisión difícil. Llegaba el tiempo en el que yo tenía que renovar mi contrato. Y pues yo sentía que ya mi tiempo de servicio no que había terminado, porque yo creo que no voy a parar de servir nunca. Es lo que más satisfacción me da. Pero estaba en un punto en mi vida, eso fue hace unos meses nada más. Pero en ese momento yo tomé la decisión de que necesitaba independizarme. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de Telemundo, no estoy hablando de Univision, sino que la industria de los medios de comunicación, dígase noticieros o entretenimiento o película, es una industria cruel. Hoy estás, mañana no estás. Y si ustedes miran la rotación de personal, despiden a los presentadores así, sin anestesia. O sea, lo hacen de una manera muy tajante. Y pues yo no me estoy poniendo más joven. Entonces, tomé la decisión de no continuar, de no renovar mi contrato para poder independizarme. Y decidí poner una compañía de comunicación. Bueno, en el momento se me había ofrecido una plaza, pero yo siento que como seres humanos nos programan, estudia para que trabajes para una buena compañía, para que alcance puestos de director de algo. Para que trabajes para otra persona. Para puestos ejecutivos, exacto. Y nadie nos dice que nosotros podemos ser los dueños de los negocios, no precisamente trabajar para alguien, ¿no? Y pues miré un TikTok de alguien que me hizo pensar y dije yo, así como me atreví a soñar cuando tenía 30 años, ahora que tengo 3 años más, dije yo, o lo hago ahora, o hago lo que siempre quise hacer ahora, o ya no lo hice. Mi papá me decía, mi segundo nombre es Ulmari, ¿verdad? Me decía, Ulmari, me decía, estudia, no para alcanzar puestos así, estudia para que no tengas que trabajar para nadie, me decía. Me lo repetía una y otra y otra vez. Y entonces, en ese momento dije yo, ahorita es el momento.
Porque si yo espero más tiempo, me va a dar mucho más miedo de lo que me daba en ese momento, y me sigue dando, porque ya cuando uno está viejito, ya pues, ¿ya para qué? Sí, ¿Verdad? O sea, es más difícil, uno crea esa dependencia de ese cheque mensual que le llega todos los días, y dije yo, si ya no lo hice hoy, es el día más joven que voy a estar por el resto de mi vida, y si ya no lo hago hoy, ya no lo voy a hacer. sí. Entonces, con mucho temor, tomé la decisión, busqué la dirección de Dios, oré, ayuné, pero no esperé la respuesta de Dios. Te lanzaste. Sí, y me pregunté por mucho tiempo que si estaba dentro del plan de Dios la decisión que yo había tomado. Lo consulté con varias gente, una me decía, Lilian, ¿cómo vas a dejar eso? ¿Estás tan bien? O sea, eran muchas cosas, pero me pregunté por mucho tiempo si era parte de la voluntad de Dios la decisión que yo había tomado. Y pues ha sido una etapa en la que Dios ha guardado silencio, y yo decía, bueno, si no fuese la etapa, el tiempo de Dios, Dios hubiese hecho todo para que yo no me fuese, ¿no? Y no lo hizo. Hasta el sol de hoy yo quiero pensar que es parte del plan de Dios para mí. Pero aún si no fuese sido así, pues, pues Dios siempre tiene gracia, ¿no? La gracia de Dios siempre y la misericordia de Dios siempre está ahí. Entonces dice en la Biblia que aún, o sea, que de ceniza Dios hace maravillas, ¿no? Y Ujú. entonces, aún en medio de mis errores, aún en medio de, no estoy diciendo que es un error, y no estoy diciendo que no es parte del plan de Dios, No, porque claro. estoy en ese proceso, ¿verdad? Dios es experto en transformar todo, Sí. ¿verdad? Cuando tú crees que tu historia se terminó, él tiene la parte Y, 2. y yo lo he experimentado. Cuando yo me fui de Univisión, yo dije, se me acabó mi vida como periodista, y lloré y me lamenté mucho. Y yo no sabía, o sea, lo que yo he aprendido en la vida es que yo no puedo poner un punto y final en donde Dios ha puesto una coma. Y si hay algo que yo tengo que me puede decir, Lilian, ¿cuáles son tus metas de aquí a 5 años? Si esa es una de las preguntas que tenía para mí, Ujú. aquí se la mato porque no la va a hacer. O sea, yo no tengo un plan para un año, no tengo un plan para 5 años, ni para mi vejez. ¿Por qué? Porque yo aprendí que el arquitecto de mi vida, y quien me diseñó y quien me creó y quien escribe mi historia es Dios, Amén. ¿verdad? Entonces yo ya aprendí, no es que no tenga ilusiones, no es que no tenga metas, no las tengo, porque yo ya aprendí que si el arquitecto de mi vida ya hizo un plano de lo que va a ser para hacer mi vida perfecta, pues yo quiero vivir eso. Yo ya aprendí lo que es cometer errores, lo que es tomar decisiones por Ujú. emociones. Yo aprendí, entonces yo ya dejé el timón, Lo soltaste. lo solté, y dejo que sea él el que escriba. Es un proceso difícil porque es vivir por fe, Ujú. ¿verdad? Recuerda que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Así Y es. Él viene escribiendo tu historia desde que tú fuiste esa niña en Honduras con sueños, machera, que jugaba con sus hermanos, loca con su papá. Fue Dios el que te entregó los premios que te has ganado. Fue Dios el que abrió las puertas para que tú fueras esa periodista, para que trabajaras en Univisión, para que trabajaras en Telemundo, para que hiciera todo lo que te ha tocado hacer. Entonces, lo que sí me gusta es que así como tú has impactado mi vida desde que te conozco, o sea, que he visto a la persona, porque yo con Lilian bebemos café, nos desayunamos, una vez nos encontramos en un Starbucks y fue como nos encontramos y hicimos un clic ese día increíble. Y todo eso es bueno que tú entiendas que así como tú has impactado mi vida, por eso yo te quise invitar, porque yo sé que muchas personas, muchos inmigrantes de ahí afuera que son buenos, así como tú, como yo puedo decir como yo, ¿verdad? Hay muchas personas que necesitan escuchar esa historia tuya para sentirse identificados, porque tal vez están en ese punto donde tú estuviste, donde dicen, yo sé que yo soy bueno, pero yo no tengo ese empuje, como cuando tuviste a Sacha Prieto, ¿ok? Entonces, tal vez muchas personas viéndote a ti van a decir, yo lo puedo lograr también. Sí, yo creo que tenemos que vencer nuestros pensamientos. Ujú. Nunca está, cuando Dios tiene un propósito para la vida de nosotros, nunca está uno demasiado viejo. Aún sin tener títulos, es Dios quien escribe, es Dios quien abre puertas, o Dios el que las cierra.
Así es. Yo ahora estoy en una etapa de emprendedora, de dueña de mi propio negocio. Me aventuré a poner una compañía de comunicaciones porque siento que muchas de las limitantes para la comunidad inmigrante en Estados Unidos es la falta de información. Así es. Y pues es mi objetivo poder ser yo quien adapte los mensajes que tienen las agencias gubernamentales o pequeños negocios o organizaciones sin fines de lucro para la comunidad latina. Y entonces esa es mi aventura. Ser dueña de mi propio negocio y pues esperar que Dios me ponga en lugares estratégicos para poder servir. Claro, ganarme la vida, ¿verdad? Y poder ayudar a otras personas también a generar ingresos, pero al final del día quisiera hacerlo con el objetivo de poder servir. El sueño de mi vida nunca fue ser reportera o ser presentadora de televisión, que las metas de todo reportero, el 99% del reportero quiere ser presentadora de televisión. O presentadora de televisión, yo nunca quise hacer eso. El anhelo más grande de mi corazón ha sido ser misionera. Si a mí me mandasen a donde sea, yo lo haría. Ese es el anhelo más grande de mi corazón. Pero no sé si no está dentro del plan de Dios o no en este momento, no sé si va a ser más adelante, no sé cuándo va a ser, pero esa ha sido mi meta principal. No hay otra. Pero cambiar vida muchas veces uno no tiene que ir a un lugar. Sí. Yo estoy 100% seguro que el que te está viendo hoy también está Espero que no esté aburrido. También está siendo bendecido con tu historia, que esa es la idea. Yo te quiero dar las gracias, Lilian, de verdad, por venir a este segundo episodio de Immigrant Stable, porque la idea, como digo, es mostrar que los buenos somos más. Y tú eres una de las muy buenas. Trato. Pero sí he conocido, muchas historias de personas que ni los documentos legales, ni la falta del inglés, ni la falta de educación en nuestros países de origen, porque muchos inmigrantes ni siquiera pasaron primer grado o pasaron primer grado y apenas se saben las letras. He visto historias, porque ha sido parte de mi trabajo contar esas historias de personas que realmente tienen el deseo de superarse y lo hacen a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que empezar derribando nuestros pensamientos para poder conquistar. Dale un consejo a esos inmigrantes que te están viendo ahí. A pesar de lo que está pasando ahora mismo con la incertidumbre que muchos de nuestra comunidad tiene, ¿qué tú le puedes recomendar a ese inmigrante que te está viendo hoy? Que su valor no lo determina si tiene papeles, si tiene dinero, si habla, ni siquiera si sabe leer o escribir en su propio idioma. Su valor no lo determina ninguno de esos factores. Dios ya estableció que usted es una persona valiosa, solo tiene que empezar a creerlo. Como he dicho todo a lo largo de esto, los pensamientos son muy poderosos. Y si nosotros dejamos que nuestros pensamientos dominen nuestro comportamiento, entonces muchas veces no vamos a poder avanzar. Y la otra cosa es que el éxito es relativo. El éxito no lo trae la fama, el éxito no lo trae el dinero. Para mí el éxito es cuando usted encuentra la manera de hacer lo que ama y poder ganarse la vida con eso. Si usted es el mejor zapatero y disfruta hacer zapatos, reparar o crear zapatos, eso es éxito. Si usted disfruta cocinar y hacer pupusas y hacer las pupusas más ricas de la ciudad, entonces alcanzó el éxito. ¿Verdad? Es cuando uno encuentra la manera de ganarse la vida disfrutando lo que hace. Y no importa lo que sea. O sea, como vuelvo a lo mismo, nuestro valor no lo determina ni el dinero que tenemos, ni el carro que andamos, ni la marca de la ropa que nos vestimos. Nosotros ya tenemos un valor. Dios nos creó así. Así es. Hay que empezar a vernos a nosotros mismos como las personas valiosas que somos. No como mi casa es humilde. No. Si conoce a alguien que tiene una casa más bonita que usted, no precisamente esa persona es más que usted. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero hay que creernos eso. Así es. Bueno, Lilian, muchas gracias por venir. Gracias por compartir con nosotros tu historia. Yo sé que
tu historia, como lo ha sido para mí, de bendición, va a ser de bendición para muchas personas que van a ver tu historia a través de nuestro podcast. Sigan a Lilian donde quiera que ustedes la encuentren. Vamos a poner el link de sus historias, de lo que ha hecho, de los trabajos que ha hecho. Lo vamos a poner abajo en el video para que lo puedan ver, apoyarla. Y de verdad, manita, gracias. Esta es tu casa. Cuando tú quieras venir a The Immigrant Stable a exponer, estamos aquí para servirte. No, ha sido un gusto para mí estar aquí. Y bueno, soy fan número 1 porque me encanta ver las historias de superación de todas las personas que inspiran a otros, ¿no? Eso es lo importante, dejar que Dios escriba nuestra historia. En mi caso, yo no puedo contar mi historia dejando a Dios afuera porque he sido... Así es. Pero todavía hay mucha gente también que ha logrado hacer muchas cosas y en el camino ha conocido a Dios. Así que yo quiero ver sus historias. Así es. Señores, recuerden que los buenos somos más. Nos vemos en el próximo episodio.